Buen día con todas, con todos. El informe defensorial que estamos presentando el día de hoy, Crisis de Estado, violación de los derechos humanos en Bolivia, entre octubre y diciembre del 2019, primero, está en cumplimiento a las funciones y atribuciones y el marco constitucional que rige a la Defensoría del Pueblo. Pero principalmente es el homenaje que nosotros hacemos como institución defensorial a las 37 víctimas que perdieron la vida durante el conflicto suscitado en nuestro país entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre del 2019. Ninguna vida, ninguna pérdida de vida humana vale la toma de poder, vale el conflicto que hemos tenido que pasar y que ha quebrado nuestro país. El resultado de la investigación es gracias al compromiso y a la entrega en la lucha por los derechos humanos de todo el equipo que hoy me está acompañando. Cada una de estas mujeres y de estos hombres ha asumido un liderazgo regional, un liderazgo que nos ha costado en muchos momentos amenazas y persecución para que callemos lo que el día de hoy finalmente presentamos hacia toda la población. En Bolivia ha existido violación a los derechos humanos entre octubre y noviembre del año 2019. Empecemos por señalar que el gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral. Ha incurrido en asesinatos en forma sistemática en contra de población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas bajo la actual administración gubernamental a fin de consolidarse en el poder, y en actos de tortura por parte de la policía boliviana. Este informe describe y muestra la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de estas durante la intervención conjunta por la policía boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Sencata y en barrios de la zona sur, donde además se han identificado la participación de particulares con la aquiescencia de la policía boliviana. Concluimos además que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe ni existió un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de movilizaciones sociales y bloqueos de caminos y de las operaciones conjuntas policiales militares, así como el intento de eximir de responsabilidad penal a través del Decreto Supremo 4078, la paz y la armonía en el país no se han restablecido, debido a la persecución a ultranza en contra de opositores políticos, la violación sistemática a los derechos humanos y el manto de impunidad sobre estas vulneraciones. El informe defensorial señala que las 20 muertes en Sacaba y Sencata durante las operaciones conjuntas de la policía boliviana y las Fuerzas Armadas se constituyen en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo conocimiento, reitero, y órdenes e instrucciones dictadas desde el gobierno transitorio, características que configuran a la luz del derecho internacional de los derechos humanos en delitos de lesa humanidad. Los otros 7 fallecimientos, 2 ocurridos en el norte integrado de Santa Cruz, 1 en el municipio de Betanzos, 3 en la zona de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la aquiescencia de la institución del orden, y otro en Sacaba el 11 de noviembre, también son considerados delitos de lesa humanidad, según los hallazgos defensoriales descritos en el informe. En cuanto a las otras 10 muertes suscitadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de 2 efectivos policiales y un trabajador de la prensa, son hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida provocada por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por parte de la policía boliviana, que además han incurrido en agresiones, asaltos, quemas, saqueos de instalaciones policiales, vulnerando el derecho a la vida, integridad personal, seguridad personal y dignidad de los uniformados.
Manifestamos expresamente que si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la policía boliviana a fin de restablecer el orden, cuestionamos el haber cometido actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019 en Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de La Paz, en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villadela del Alto, y que fueron trasladados a los distritos policiales 4 y 3, al Comando General de la Policía Boliviana y a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de gobierno. Se ha evidenciado además que a la fecha no se ha garantizado el acceso a la justicia a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las 3 etapas del conflicto que se describen en el informe defensorial, y que los plazos razonables establecidos en la norma adjetiva penal se han agotado superabundantemente. Tampoco existe debida diligencia en la obtención y resguardo de la prueba, y no se han ni siquiera identificado a la fecha a los presuntos responsables. Situación que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos se agrava en aquellos casos de masacres, asesinatos de lesa humanidad y torturas en los que intervinieron directamente la policía boliviana y las Fuerzas Armadas. La policía boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento a testigos y víctimas, alteración de la escena de crimen, desaparición de evidencias y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos. Por otro lado, observamos que las declaraciones públicas, las intenciones de las altas autoridades gubernamentales actuales sobre las investigaciones de estos hechos criminales representan un grave riesgo a la independencia de los operadores del sistema de justicia, pues lo único que han buscado hasta la fecha es eludir o minimizar la responsabilidad estatal ante las graves vulneraciones a los derechos humanos que ha sufrido nuestro pueblo. El informe defensorial muestra el incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad establecidos en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley durante las intervenciones de la policía boliviana, que además ha sido permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación de prevención y socorro en los casos de vejaciones, actos humillantes, discriminatorios y agresiones físicas, incluso de carácter sexual ocurrido en Vila Vila y contra familiares de autoridades legislativas. La conformación e implementación de grupos paraestatales que se arrogaron y aún se arrogan las funciones de seguridad interna de competencia exclusiva de la policía boliviana también se han dado bajo la permisibilidad de esa institución. Este informe concluye también en que ha existido coacción directa, restricción de circulación, afectación a instrumentos de trabajo y bienes personales, humillación y hechos de discriminación, retenciones arbitrarias, amenazas a la seguridad personal y vida de las y los trabajadores de la prensa e incluso de sus familiares, y que han vulnerado su derecho de ser protegidos por parte del Estado. La afectación a los derechos de las y los trabajadores de la prensa, sumada a la suspensión de la transmisión habitual de medios de comunicación como Bolivia TV, Abya Yala, Unitel, Radio Patria Nueva, Radio Comunidad, entre otros, así como la suspensión de la impresión de varios periódicos como La Razón, Página 7, Opinión y Los Tiempos, por la falta de protección estatal, ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación. Estos hallazgos señalados en el informe coinciden con los informes emitidos por instancias internacionales
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, donde todos estos informes han señalado que en Bolivia, durante el conflicto postelectoral, hubo una vulneración, una violación sistemática a los derechos humanos. Asimismo, coincide con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, ITI, de Bolivia, que concluye que en este periodo existió hechos de tortura y malos tratos contra civiles. Dentro de las determinaciones defensoriales emitidas en el informe, realizamos una serie de recomendaciones, entre las cuales demandamos principalmente al Ministerio Público y al órgano judicial investigar hasta lograr el esclarecimiento de todas, absolutamente de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante todo el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables, en especial aquellas vulneraciones realizadas o efectuadas durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en La Paz, El Alto y Cochabamba. Recomendamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional la emisión de una ley para la creación de una comisión de la verdad independiente y con miembros de alta calidad ética y moral destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto, más allá de quién pueda ser identificado como agresor o agresora ante tal afectación señalada superabundantemente. Este informe va a ser puesto en conocimiento de forma oficial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros como Defensoría del Pueblo esperamos que el próximo gobierno elegido por voto popular impulse y no obstaculice las investigaciones para el esclarecimiento, el establecimiento de responsabilidades y sanciones a los responsables, que pueda ser llevado adelante de forma independiente y objetiva por el sistema de justicia penal. La Defensoría del Pueblo no olvida lo ocurrido en nuestro país, no perdonará los hechos o las grandes violaciones a los derechos humanos ocurridas contra nuestro pueblo. Y vamos a estar al lado de cada una de las víctimas a fin de demandarle a este Estado justicia, porque al menos eso nos debe este Estado. El gobierno transitorio nos hizo creer que podíamos ser permisibles y cómplices de los asesinatos y de las masacres, porque se aprovechó del miedo, se aprovechó del terror, se aprovechó de la zozobra en la que entró la población, se aprovechó del pedido y del clamor por seguridad y nos quiso hacer cómplices de las graves violaciones a los derechos humanos, cuando su único fin no fue restablecer la paz, no fue otorgar justicia a su pueblo, fue mantenerse en el poder. Solamente para eso. Es por eso que la Defensoría del Pueblo, a partir del día de hoy, si bien seguramente no encontrará voluntad política para el restablecimiento de derechos ante este gobierno, no descansaremos y desde el lugar donde nos encontremos, cada mujer y cada hombre de esta institución defensorial, vamos a seguir clamando justicia para nuestro pueblo. Muchas gracias.